Bienvenidas y bienvenidos aquí a una nueva entrevista en el Desconcierto. Como siempre, como cada jueves, estamos nuevamente conversando con nuestras amigas, amigos de Fundación Sol. Siempre temas muy interesantes vinculados a sus áreas de estudio, la economía, el trabajo, las pensiones. Como ya hemos conversado, bueno, el último capítulo que le fue muy bien es sobre las pensiones de las Fuerzas Armadas, se los recomendamos también revisar, y otros tantos que hemos pasado. Bueno, ahora volvemos a tener, hace tiempo que no nos veíamos, pues volvemos a tener a Recaredo Galvez, con quien vamos a hablar de un tema que puede parecer un poco de nicho, pero que tiene ramificaciones que las podemos encontrar en toda orbe del mundo laboral, y dificultades a las que muchos nos vamos a ver implicados y afectados en estos próximos años. Pero bueno, en este caso es particular con el tema de el mundo del trabajo en la dramaturgia, en los socios Chile Actores. Pero para que nos cuente más de este estudio que hicieron ahí en la Fundación Sol y de sus pormenores, como ya decía, tenemos aquí a Recaredo. ¿Cómo es? ¿Recaredo? Sí. Hola, ¿aquí no me escuchas? Sí, ahí te escucho. Sí, parece que mi imagen se Se perdió, pegó, pero sí me escuchas. Sí, se pegó un poquito, parece la imagen, sí. sí. Bueno, primero agradecer una vez más al Desconcierto, a ustedes por unir estos temas que son tan relevantes para el mundo del trabajo y comentar en específico la investigación de la que hablamos en este contexto realizada principalmente por la motivación de la Fundación. Recaredo, te escucho un poco mal, como con distorsión, distinto antes probamos recién, antes de partir, no se escuchaba así, algo pasó. Ya. Estos son problemas técnicos del en vivo, siempre pasan, así que hay que estar ahí. Esa es la gracia de estar de estas transmisiones, y conversar también de cara a cara con todas ustedes que también nos están siguiendo en redes sociales. Así que mientras Recaredo no arregla el tema del audio, bueno, recordar que vamos a ver este estudio que hizo la Fundación Sol sobre los socios de Chile Actores, que se llama Análisis Crítico de Encuesta de Caracterización Laboral de Socios y Socios de Chile Actores y Estadísticas de Empleo y Salario. Vamos a ver los empleos, los salarios. Les adelanto, bueno, no es para muchos no van a ser mucha sorpresa, que hay harta precariedad. Hay harta precariedad, hay harta dificultad en esta área, en el área de la cultura. Ahí volvió el Recaredo, vamos a sacar acá y vamos a volver a poner acá. Ahí sí. Se te ve y se te escucha perfecto, Recaredo. ¿Cómo estás? Ya, muchas gracias, Gino. Disculpa, sí, fue un problema con el computador. Cosas que Bueno, pasan, como ya decíamos aquí en el vivo, sí, gajes del oficio. Y por lo mismo también le recordamos a la gente que nos está viendo ahí que, como justamente es en vivo, yo acá me acabo de conectar al Instagram, también lo estamos viendo en Facebook, en X, en YouTube. Nos pueden escribir sus comentarios, sus dudas, sus preguntas. También más adelante vamos a estar viendo cosas más genéricas del tema laboral respecto a la cuenta pública y otras cosas, pero ahora esto, como le decía, que avisora harta precariedad, harta dificultad en el mundo del trabajo, de la dramaturgia, de los actores, que tanto nos dan, la cultura, acuérdense, en momento de pandemia era las pocas cosas que nos salvaba ahí psicológicamente. Así que, bueno, esta mirada profunda que hizo Fundación Sol al respecto nos la va a compartir ahora Recaredo. sí, bueno, muchas gracias por interesarse en estos temas, como siempre, al Desconcierto. Para dar un poco de contexto, comentar que como fundación lo que hicimos fue revisar una encuesta que realizó la Fundación Gestionarte junto con Chile Actores y la Universidad Finisterra, el Centro de Estudios de Políticas Públicas. En conjunto ellos realizaron esta investigación que logró obtener la respuesta de más de 1.000 personas que son del rubro del arte, en este caso todo lo relacionado con lo audiovisual, principalmente actores, actrices, y que se encuentran catastrados, que forman parte de Chile Actores. Entonces, una cobertura bastante amplia, bastante relevante de personas que estuvieron dispuestas a participar
Y ese es uno de los primeros puntos que creemos que vale la pena destacar, que tiene que ver con este tipo de iniciativas en las cuales las propias organizaciones de trabajadores y trabajadoras son capaces de proponerse como objetivo conocerse a sí mismas y conocer a sus miembros, sus integrantes, y que estos integrantes participen de estas actividades. En cierta manera esto se relaciona con instrumentos que son bastante conocidos en las ciencias sociales para realizar investigaciones, como es la encuesta, y en gran medida permiten llegar a un nivel de profundidad que muchas veces nos ayuda a conocer aspectos que pasan desapercibidos o no son tan conocidos en estas poblaciones de trabajadores. En este caso, nos parece que el método de realizar una investigación de autoobservación, donde la organización busca llegar a un conocimiento más profundo de sus socios y socias, es algo que merece la pena destacar y sobre todo también desde la mirada autogestionada, o sea, es algo que surge con la visión de la motivación de la organización de trabajadores y que posteriormente buscan alianzas de distinto tipo, en este caso con la universidad, y posteriormente también nos piden como fundación que podamos hacer un análisis crítico de los resultados de esta investigación y al mismo tiempo que podamos vincular esos resultados con la situación general en el marco del empleo y los salarios. Entonces, Claro, igual el me informe imagino que... disculpa, que me imagino que también hay algo más que sospechas previas, de que hay problemas y de que hay una situación compleja a priori, es como necesitas los datos como un poco para constatar la gravedad de lo que hay, pero probablemente esto ya nace de una preocupación anterior, ¿no? Claro, si tomamos en cuenta que la situación en Chile en general, en términos del empleo, es una situación compleja, en términos de salarios también, tenemos ingresos que son bastante bajos en términos de los ingresos del trabajo, tenemos altos niveles de empleo que es de muy baja calidad, que muchas veces se relaciona tanto con informalidad como que también se relaciona con que quienes tienen una situación que se puede entender como formal también están en un nivel de desprotección porque esa formalidad está medida ya sea por contratos que son temporales o por comprobantes de las remuneraciones vinculados más que todo con boletas de honorario. Entonces, en cierta medida, lo que es importante es tener en cuenta que en Chile hay una situación de base que ya nos ayuda a alertarnos, y en específico en el caso de los trabajadores y trabajadoras audiovisuales, y en este caso actores y actrices, se han venido dando coyunturas muy vinculadas con estos cambios tecnológicos que en cierta medida se enlazan con posibilidades de que cuestiones ya sea vinculadas con sus derechos de autor o ya sea vinculadas con sus tipos de contrato o vinculadas con los procesos de productivos en los que ellos se vinculan en una industria que es bastante grande a nivel mundial. También hay que decir, una de las cosas que revisamos en nuestro informe, que ya está disponible en la página de la Fundación, tenía que ver con cómo la industria de los medios o la industria audiovisual a nivel mundial no es una industria que en términos de inversión y de capital esté de capa caída. O sea, lo que ha ido ocurriendo es que esta industria sigue creciendo, pero se van cambiando las manos que concentran la riqueza en esta industria. Ya ha ido virando. Claro, podemos decir que se ha ido moviendo de lo que clásicamente conocíamos como estos canales de televisión, ¿verdad? Estas grandes cadenas, a estas nuevas productoras que están más asociadas con las plataformas digitales de consumo de contenidos, como son Amazon, Netflix, por mencionar algunas, y que en gran medida son plataformas que operan de manera deslocalizada, o sea, ya no están en el territorio nacional directamente, sino que tienen una sucursal o un representante para hacer negocio en distintos países, pero sus matrices muchas veces están localizadas en territorio extranjero, principalmente en Estados Unidos, y gran parte de las normas que ellos buscan desarrollar también tienen que ver con otras lógicas en términos de las relaciones laborales. Y muchas veces esas lógicas terminan siendo
precarizantes para los trabajadores. La mayoría del tiempo estamos viendo cómo la interacción entre estas nuevas plataformas y estas nuevas tecnologías se ha ido cruzando cada vez más con el desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial. Y esto hace que trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, para tener que suscribir ciertos contratos y poder acceder al trabajo como tal, tengan que acceder a ciertas concesiones, las que muchas veces pueden ser opacas en términos de lo que significa para el corto plazo para esas producciones, y al mismo tiempo eso puede terminar vulnerando los derechos de los trabajadores del rubro audiovisual en específico. Entonces, creo que el aporte que se hace a partir de esta mirada va enfocado en, primero, comprender cómo algo que tú decías, ¿verdad? Tiene mucho que ver con la entretención, con la cultura, tiene mucho que ver con una vía de escape para una gran cantidad de trabajadores, que es poder apreciar una serie, una película, disfrutar de ella, muchas veces aprender. También no olvidemos que las películas en América Latina, por ejemplo, que han estado con bastante auge en el último tiempo, se han vinculado mucho con temas de memoria también. Ese ha sido el caso en Brasil, que es uno de los países que tiene un gran nivel de estas producciones, por ejemplo. Las últimas películas bastante premiadas han tenido que ver con rescate de memoria, situaciones vinculadas con represión, con la dictadura. Entonces, en gran medida, el aporte que hace a la cultura, al conocimiento y al desarrollo a partir del trabajo audiovisual es un aporte importante, y es importante entenderlo como un trabajo y ver esta otra cara, que muchas veces para el resto de las y los trabajadores puede quedar un poco oculta, porque solo consumimos el producto final. Claro, no vemos el tras bambalinas que se dice. Y bueno, hay hartas cosas como de las que agarrarse o a donde profundizar, porque claro, una cosa de lo que mencionaba de la intromisión de las nuevas tecnologías, sobre todo la inteligencia artificial, hoy en día hay casos de que tú ya puedes ocupar el rostro de un actor famoso, y de repente ni siquiera tan famoso, puedes crear ahí recrear un actor y una escena completa la puedes hacer en base a inteligencia artificial, o puedes ocupar la voz, puedes ocupar distintos tipos de registro, y hay un tema ahí de la protección de la imagen y también bueno, hay muchas implicancias económicas también al respecto, que es una arista. Está también en lo que está el tema de el pago de derechos proporcional, que siempre ha sido una pelea, más allá del tema de la inteligencia artificial, el pago justo de derechos, sobre todo por las repeticiones de las teleseries, las repeticiones de los programas, las repeticiones de los documentales. Hay veces que los canales compran documentales, hay casos funestos en que compran documentales para no transmitirlos y los tienen encerrados, los tienen guardados ahí por años y años, o que de repente simplemente no se les dio el momento y bueno, y los compran y los tienen ahí como con los derechos reservados, y después de repente los vuelven a emitir y no se paga lo adecuado, etcétera. Y hay otro tema quizás que es un poquito más distante, que también te quería preguntar, porque bueno, cuando uno piensa en Chile actores, también dice, bueno, también estarán los actores de teatro, ¿no? Que son los que probablemente quizá, o no, quizá Chile Actores habla solo de la gente audiovisual, porque el mundo del teatro también tiene sus precariedades bastante grandes, quizás no estará afectado por el drama de la inteligencia artificial y estas nuevas tecnologías y los ajustes y los, estos negociaciones con las televisoras y otras, las Netflix, las cadenas de streaming que estabas mencionando, pero tienen otros dramas. De este catastro que hicieron, abarca de socio de Sociedad Directoria, abarca actores de cualquier espectro, o solo era del mundo audiovisual en particular. Claro, o sea, como instituciones, Chile Actores principalmente está, y la Fundación Gestionarte, que estuvieron detrás de estas investigaciones, están más vinculadas al área audiovisual. Sin Ya. embargo, desde el punto de vista del trabajo, y los trabajadores que forman parte de estas organizaciones son trabajadores que muchas veces desarrollan su actividad, ya sea en el ámbito audiovisual o también en el ámbito del teatro. Eso es algo que en la investigación también se puede apreciar, sobre todo teniendo en cuenta de que para muchos y muchas, la actividad laboral que realizan es también una actividad laboral bastante compleja en términos de la dedicación de tiempo que tienen
que darle, que muchas veces son algunos días a la semana, porque es esporádico, no es del todo fijo en términos de tener una seguridad de que tú vas a tener un contrato durante un periodo de tiempo más extenso. Por ejemplo, esta idea de los contratos indefinidos, ¿verdad? Eso es prácticamente nulo. Entonces, en gran medida, muchos desarrollan una multiplicidad de actividades laborales orientadas, obviamente, a poder obtener ingresos que también son bastante bajos. O sea, en gran medida, esta multiplicidad de actividades que pueden estar vinculadas con que en algunos casos sea la actuación la actividad principal, en otros casos también es una actividad secundaria que está acompañada con otros tipos de trabajo. Eh, entonces, en gran medida lo que va ocurriendo es que podemos notar que junto con grupos de trabajadores que no tienen una regularidad en términos de los pagos mensuales que pueden recibir, por esto mismo que son esporádicos, porque muchas veces depende sobre todo de cómo se configuran las relaciones con las productoras o los empleadores, vamos viendo de que existen niveles de ingresos que tampoco son de los más altos. Muchas veces eh, Sorprendentemente bajo. De hecho, revisaba un poquito el estudio y me llamaba eso la atención, que son cosas que en realidad son sorprendentes, pero al mismo tiempo no son sorprendentes, porque siempre es como género femenino el más perjudicado. Había, vi una parte, decía una mediana de 110.000 pesos de ingreso, era, es como, por eso es paradójico, porque es terriblemente sorprendente, pero al mismo tiempo nos sorprende que sea que sea siempre las mismas personas afectadas en general. Pero, por favor, disculpa, te interrumpí, el detalle más ahí de los tristes datos. claro, como tú dices, hay una situación que se da repetidamente en ciertas poblaciones, en este caso las mujeres. Habitualmente cuando miramos estadísticas, en términos laborales, son las mujeres las que se encuentran con las dificultades más serias y esto tiene mucho que ver con condiciones estructurales que podemos entender dentro del marco del patriarcado, del capitalismo mismo como tal, que se encuentra altamente orientado a generar beneficios a quienes comparten la mayoría del tiempo ciertas características, como ser hombres, blancos, heterosexuales, ¿verdad? Si uno observa, es ahí donde la mayor cantidad de los privilegios suelen acumularse, y en este caso desde el punto de vista del trabajo, se aprecia nuevamente de que en el caso de las mujeres vamos a notar una mayor desprotección, como tú decías, en términos de las medianas salariales. Y lo que es peor aún es o la situación se vuelve peor aún cuando nos fijamos en poblaciones que están en edad de jubilar. Muchas veces la situación que encontramos, sobre todo en este estudio en específico, nos permite considerar que quienes están ya en una edad pronta a la jubilación o en edad de jubilar, ya sea cercana a los 60 años en el caso de las mujeres, que es la edad legal en la que se encuentran habilitadas a jubilar en Chile, o a los 65 años en el caso de los hombres, lo que vemos es que son personas que, por lo menos en este rubro, y a partir de quienes respondieron a esta encuesta, se encuentran en una situación mayoritariamente de soledad en este periodo, es decir, o viven solas, o también en una situación de bajos ingresos, de niveles de trabajo que son esporádicos. Han tenido dificultades por esas mismas situaciones de sus ingresos para poder realizar las cotizaciones. Las pensiones también son bastante bajas. Entonces esto yo creo es algo que nos ayuda a ver cómo esta idea, que es bastante importante de comprender y que muchas veces se plantea en términos que parecieran muy abstractos, pero que en realidad no lo son, que es la clase trabajadora como tal, es bastante real, o sea, es bastante concreta. Acá hay situaciones que cuando uno empieza a mirar grupos de trabajadores y trabajadoras en distintos rubros, empieza a notar que hay situaciones que se repiten, como las que acabamos de decir. Es decir, una mayor complejidad al momento de jubilar, un mayor temor al momento de jubilar por lo que van a significar las bajas pensiones, salarios que cada vez son más bajos, empleos que se terminan siendo más precarios para quienes están en edad de jubilar.
y al mismo tiempo hay diversas investigaciones que durante el último tiempo han ido tratando de describir cómo es más compleja también la situación en términos de el acompañamiento y todo lo que significa el bienestar psicosocial de las personas que son adultas mayores. Entonces, muchas veces terminamos pensando que ciertos estereotipos son los que nos explican lo que ocurre en el conjunto en general. Por ejemplo, uno podría pensar, bueno, quizás hay casos particulares que uno asocia a ciertas actrices o actores que puede pensar que tienen un pasar bastante exitoso y eso puede significar al mismo tiempo altos ingresos, ¿verdad? Pero sin Claro. embargo, al mirar las cifras, lo que demuestra esto es que mayoritariamente eso no es la realidad. Entonces es Y de importante, hecho, hay varios casos de famosos, de actores justamente, que siempre están en teleseries, y han mencionado, oye, tengo una pensión miserable, que han estado correcto, en la élite digamos, de la dramaturgia nacional, con los mejores puestos, los mejores trabajos, y aún así las pensiones, la situación laboral, la falta de continuidad, la falta de contrato, falta de protección social, todo eso decantan que sus pensiones son miserables, son millones los casos. Y también otro acápite, quizá una más positivo o más también para recordar otras conversaciones que hemos tenido, porque así como dices que hay muchas cosas que se repiten, también se repiten las posibilidades de soluciones. Porque recordabas, por ejemplo, Estados Unidos, que enfrentó, que tiene más concentración, digamos, de producción cultural, de actores, de industria, etcétera, etcétera, y hace no tanto tiempo, un año, quizás, no sé, un año y algo, enfrentó el drama, el problema de justamente la inserción de la inteligencia artificial, pero desde el lado de los guionistas, y se realizó un paro total, una huelga que los más viejos, como nos acordaremos de la que era la actriz de la Nani, de Nani, que ella fue la vocera también de los actores, porque también se unieron guionistas, actores, y fue un paro que paralizó Hollywood, que paralizó la industria, y lograron, con ese paro generalizado, que muchas series se atrasaron, se cancelaron, se cortaron, fue heavy para la industria, lograron respetar y asentar las bases de un mayor respeto a los derechos, del pago de los derechos de autor, de los derechos de participación de los actores, las actrices, de los guiones, etcétera, etcétera. Y volvemos entonces a la huelga, a la unión colectiva, a una perspectiva no local de empresa a empresa, de sector a sector, sino a algo de lo que tanto hemos hablado, por ejemplo, la negociación ramal colectiva, de que todo un área se una y se paralice y logre enfrentar las adversidades que pone la nueva tecnología, que trae muchas cosas buenas, pero que también trae adversidades, sobre todo en el mundo del trabajo. Eh, Esa era mi acotación. No sé si me sí, explico ¿no? mucho. Muy, muy bueno los puros pases gol tú ahí para la conversación, porque claro, Es vocacito de día, sin, entonces estamos practicando. claro, no hay duda, o sea, es algo que no decimos solamente desde una mirada de principio, ¿verdad? Porque uno podría decir, bueno, hay un principio en el cual se establece incluso en términos normativos que una de las formas de expresar nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras es mediante herramientas colectivas. La Organización Internacional del Trabajo sí también lo reconoce mediante la posibilidad de tener libertad para organizarse en sindicatos, para negociar colectivamente y la libertad también para llevar a cabo una huelga. Esos son cuestiones que están establecidas desde hace ya muchas décadas. Sin embargo, en términos de lo que muestra la evidencia a partir de la revisión de los casos concretos,
uno ve de que Chile es una excepción en términos de la posibilidad de llevar a cabo estos derechos. O sea, cuando miramos la OCDE, por ejemplo, que es el club de los países económicamente desarrollados, más ricos del mundo, donde Chile también forma parte, Chile sigue siendo la excepción en términos de los niveles de negociación colectiva. O sea, 21 de 23 países de la OCDE tienen la posibilidad de negociar ramalmente y Chile no. El gobierno sigue detrás de conceptos que en realidad, por ejemplo, me refiero al concepto de la negociación multinivel que ha planteado este gobierno, que planteó el presidente Boric, ¿verdad?, en la última cuenta, que son conceptos que parecieran inocentes, pero que en la realidad lo único que hacen es ocultar cuestiones que son mucho más concretas como una negociación ramal. Porque una negociación multinivel, en la experiencia comparada, cuando uno empieza a hacer un análisis de lo que concretamente esto significa, es decir, de más allá del discurso, lo que observa es que puede ser una negociación que también tenga muchas limitaciones, es decir, al nivel, al multinivel, claro, podría ser ramal, pero no significa que lo sea. ¿Ya? Y porque también podría ser solo al nivel de un holding o podría ser a un nivel más restringido que el sector económico, que es lo que realmente nos permite visualizar a distintos empleadores, a distintas empresas de distintos tamaños que se organizan. Eso también es importante tener en cuenta. Y los trabajadores hoy, me imagino, son muy conscientes de cómo los empleadores están muy organizados y tienen sus propias redes y tienen sus propios encuentros. Y sus propios sindicatos también. Lo conversamos, creo, la otra vez con Marco, que contaba que Chile es uno de los países que tiene más sindicatos por empresa. O sea, que una misma empresa tiene múltiples sindicatos. Y eso muchas veces ocurre porque también hay sindicatos pro empresa, levantados por la misma empresa para competir o contra el otro otros sindicatos que sean levantados por los trabajadores y se generan estas disputas y diversos problemas. Bueno, no es lo único que motiva a este alto número de sindicatos por empresa, pero es uno de los factores importantes. Entiendo. Claro, y a contracara de eso, o sea, a contracara de que tenemos en Chile, podemos hablar de más de 10 o alrededor de 10.000 organizaciones sindicales y que son organizaciones sindicales muy pequeñas porque están restringidas al nivel de empresa. A contrapelo de eso, lo que tenemos son organizaciones patronales, o sea, tenemos la SOFOFA, tenemos la CPC, tenemos la Asociación de Bancos, instituciones financieras, ¿verdad? Tenemos espacios donde los empleadores se reúnen, La Cámara se de organizan. Construcción, la Cámara de Comercio, claro, sí. Tienen todo su... Claro, y no es una especulación, sino que son hechos de que algunas veces los empleadores se organizan a tal nivel que llegan a cometer situaciones reñidas con la ley, o sea, directamente las colusiones que corrupción. hemos conocido en algunos sectores. Entonces, eso demuestra que cuando realmente no hay un contrapeso, en este caso los empleadores no tienen un contrapeso sectorial porque no pueden y los trabajadores organizarse sectorialmente. Por ejemplo, si dijéramos todo el sector de arte, cultura, que esté organizado, volviendo al tema específico que estábamos conversando, ¿verdad? Y que pudiese negociar con los empleadores, con las distintas empresas, pudiese ir estableciendo redes que sean cada vez más potentes y ir con eso proponiendo niveles de legislación y también regulaciones que establezcan con los propios empleadores, claramente que habría un mayor contrapeso y ese contrapeso estaría más orientado a la defensa de y los trabajadores que son la gran mayoría de la población y que son quienes generan la riqueza. Entonces, eso creo que es un tema súper importante, primero, para tener en cuenta que cuando hablamos de negociación multinivel no es lo mismo que una negociación ramal. Este gobierno reconoce que está atrasado en esa discusión, plantea que va a enviar proyectos de ley al respecto en lo que queda del gobierno. Sin embargo, una vez más parece que el gobierno busca soluciones que son más declarativas, son más discurso que cambios profundos. Y esta sí es la excusa que venimos escuchando hace décadas, ¿verdad? Que se hacen las cosas en la medida de lo posible. Sin embargo, eso viene acarreando una merma en los derechos laborales que impactan directamente en cuestiones que son de la subsistencia de los trabajadores, sus ingresos, sus condiciones de trabajo. Por ejemplo, en este estudio
realizado por Gestionarte, Chile Actores, Finisterra, y al cual nosotros pudimos hacer esta mirada crítica, también nos deja entrever que la situación de la tasa de desocupación que se da, en este caso, de las más de 1.000 personas que respondieron a la encuesta, es muchísimo más elevada que la tasa de desocupación que tenemos a nivel nacional, que ronda el 8%, y en el caso de este rubro en específico estamos hablando casi del 42%. Eso sin mucho análisis nos da cuenta, ¿verdad?, de que hay situaciones en las cuales se vuelve muy complejo vivir de este trabajo. Y eso es lo que todos buscaríamos. O sea, si una persona se desarrolla en un área, se forma en un área, tiene una expertise en un área y quiere entregar esa área para una contribución social, ese conocimiento, compartirlo, una contribución social, su trabajo, en el fondo, es lo que construye en cierta medida la sociedad, y no puede hacerlo, ¿verdad? Porque no se encuentra ocupada o ocupado en ese rubro. Obviamente que estamos frente a una situación donde tenemos que hacernos preguntas socialmente, o sea, eh, sobre todo frente a una situación que, como ya veníamos diciendo recién, es tan importante socialmente, o sea, es algo que contribuye en los hogares mismos de las personas, que contribuye en términos educativos, que contribuye en términos formativos, o sea, la televisión, los aparatos o los dispositivos audiovisuales y todo lo que significa esta industria, trae por un lado consumo importante cada vez de nuevas tecnologías, desarrollo de esas nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo también es una herramienta ideológica y formativa, o sea, es importante por eso que y los trabajadores tengan más posibilidades de mejorar sus condiciones de trabajo y al mismo tiempo orientar la forma en la cual este saber y este trabajo llega al resto de la población. Y ahí, retomando lo que hablábamos al principio, no estamos ante una industria alicaída. Muchas veces la situación que se nos presenta, o cuando vemos en algunos medios que se exacerban cuestiones vinculadas con las pérdidas que pueden tener algunos canales o algunos que ganan menos en términos de sus ganancias de años anteriores. Acá hay que entender que no es porque sea que la industria audiovisual como tal ya no sea interesante para las personas, sino que estamos cambiando de manos. Ya hay un cambio en términos de quienes están acumulando esa riqueza. Por ejemplo, cuando vemos la inversión en la industria de medios en general, notamos que quienes lideran los últimos 5 años la inversión, o sea, los principales lugares donde más se invierte, han sido la televisión y las plataformas digitales. Y al menos desde ya el 2021 en adelante, el área digital, por así decirlo, donde más inversión se concentra. Y esta inversión viene creciendo desde el 2019, o sea, no es algo que uno diga ha disminuido, ¿verdad? En términos nominales, por lo menos los montos de inversión cada año van creciendo, y eso lo que nos va mostrando es que estamos no ante una industria que pierda valor, y disminuye la tasa de ganancia de sus dueños, sino que la tasa de ganancia aumenta, pero cada vez se concentra en manos que están siendo más difíciles de poder compensar en términos de poder. O sea, son estas empresas extranjeras, son empresas que se aprovechan muchas veces de regulaciones que son muy vagas y que no entregan la necesaria protección de los derechos laborales a los trabajadores, como es el caso nuestro, donde no tenemos una negociación colectiva sectorial real. Entonces ahí es donde organizaciones como las que hemos comentado, que impulsaron este estudio, son organizaciones que se vuelven importantes porque son las que tratan de hacer todo para Chile representar Actores los en derechos de este esos caso. trabajadores, defenderlos. Claro. Chile Actores en este caso. Claro, Chile Actores, Fundación Gestionarte, que estaban detrás de esto. También está SIDARTE, el sindicato de quienes forman parte del mundo de las artes, ¿verdad? Y son actores y actrices también. Entonces, en gran medida hay distintas organizaciones de trabajadores que, dado, como te decía, y lo que tú muy bien describías, esta relación fragmentada, pulverizada que se da de las organizaciones de trabajadores, dado que está restringido el derecho de negociación a las empresas, estas organizaciones muchas veces tienen que valérselas de manera mucho más atomizada.
Y eso hace que obviamente su posibilidad de compensar el poder que tienen los empleadores sea muy acotada, muy restringida. Entonces, por eso es que acá vamos apreciando como los temas son transversales y por eso hablamos de temas estructurales, porque forman parte de una manera de acumular riqueza. O sea, hay distintos investigadores, entre ellos David Harvey, que es un geógrafo que ha desarrollado mucho en términos de análisis de distintas materias y ha publicado varios libros y ha desarrollado mucho en términos teóricos para hablar de una especie de acumulación por desposesión. ¿Ya? Es decir, una de las formas de acumular a partir de esto que se podemos llamar neoliberalismo, que se empieza a consolidar de los 70 hacia adelante a nivel global, tiene mucho de eso, tiene mucho de erradicar de las políticas de los estados algunos temas que eran conocidos como derechos, como la previsión social, como lo que tiene que ver con los derechos laborales, la educación, Salud, la claro. vivienda, por ejemplo, ya no tienes como trabajador asalariado que genera riqueza, ¿verdad? El derecho a ciertos aspectos vinculados con estas materias, sino que ahora eres el consumidor, que tiene que buscar alternativas en un mercado también altamente cuestionable, porque son oligopolios, la mayoría de las veces son unos poquititos oferentes que concentran mucha de esa oferta y que al final los precios los negocian entre ellos mismos. Entonces, eso es lo que va generando una desposesión de estos derechos que se conquistaron en ese periodo del capitalismo de posguerra, posguerras mundiales, ¿verdad? Posguerras, grandes guerras que se dieron a principios del siglo XX y que en gran medida van haciendo de que se conviertan esos anteriores espacios de derechos sociales en un espacio ahora para la acumulación de capital. Eso lo vemos en las pensiones, ¿verdad? Lo vemos con derechos laborales restringidos, lo vemos en el sistema educativo, lo vemos en el sistema de la vivienda en nuestro país. O sea, hoy acceder a vivienda probablemente es sinónimo directo de endeudamiento, de crédito, y junto con Absolutamente. eso, cuando uno no hace un análisis crítico, empiezan a aparecer los análisis que dicen, es que los jóvenes hoy no quieren tener una Claro. casa, sino que buscan ser Se, nómades, ¿verdad? se gastan el dinero, claro, en Starbucks y en pan con palta. Y por eso no pueden comprar una casa. Entonces, claro. Claro, La maximización me recuerda un poco como a la maximización de la lógica de la pulpería, de que tu trabajo, todo el fruto de tu trabajo está destinado a alimentar a la gente con la que ya tú le entregas el fruto de tu trabajo, digamos, que paga porque tienes que comprar obligadamente en tal parte, bueno, con las pensiones tú tienes que dar obligadamente tu dinero a las empresas, a las mismas empresas a las que tienes que consumir todas las cosas, un sistema, bueno, de disposición, lo estoy diciendo súper burdamente en realidad, pero es como si es una gran pulpería, digamos, en este sentido. Y con muy poca capacidad de ahorro, muy poca capacidad de injerencia, muy poca capacidad de agencia sobre tus propios recursos y el propio esfuerzo de tu trabajo, que más encima está mal compensado, o sea, está subcompensado. Entonces, es una situación bien triste, la verdad. sí, es bastante complejo. Desde el punto de vista de los ingresos, por ejemplo, como tú decías, cuando miramos a nivel nacional, ya sabemos que estamos en una situación delicada y en este caso en específico del informe que estábamos conversando con Chile Actores, por ejemplo, ahí tenemos de que Paupérrimo. aproximadamente la mitad de las personas recibe ingresos líquidos que están por debajo de los 400.000 pesos. Si tratamos de mirar ingresos un poco más altos, por ejemplo, miramos los 800.000 pesos, ahí tenemos que apenas un 20,7% está por sobre los 800.000, y si lo comparamos con el nivel nacional, estamos hablando de un 31,5%. O sea, sigue estando Chile Actores, o por así decirlo, quienes pertenecen a este rubro audiovisual, siguen estando en condiciones que son un poco más precarias que las condiciones que ya son precarias, ¿verdad? A nivel general. Entonces, La mediana eh, nacional era de 500.000, ¿no?
esa es la mediana, claro. La mediana a nivel nacional estaba rondando los 500.000, un poquitito más, pero en gran medida lo que es importante de despejar ahí es que es una situación de insuficiencia a la que podemos llamar, porque en gran medida no, si uno lo compara incluso con el propio sueldo mínimo, que hoy día está en 510.000 y fracción, Mm, en cierta forma ya estamos viendo que la mediana salarial, es decir, lo que recibe la mitad en términos líquidos la población, es- está casi dentro de ese mismo rango, si consideramos que el sueldo mínimo es una cantidad bruta incluso y que ahí tendríamos que hacer los descuentos sociales, ahí baja ese monto a un monto líquido. Pero cuando lo contrastamos con la línea de la pobreza, los resultados también siguen siendo preocupantes, porque en cierto término, estos montos de dinero de los que estamos hablando no permiten que si una persona, por ejemplo, trabajando, ganara 500.000 pesos como ingreso por su trabajo, esta persona, si está en un hogar de cuatro personas, es decir, el único ingreso de ese hogar, imaginemos que tiene a su pareja y dos hijos o hijas, y esa es la única persona que trabaja. En cierta medida, ese hogar no podría estar por fuera de la línea de la pobreza para un hogar de cuatro personas, es decir, estaría en una condición de pobreza. claro. Entonces, en cierta medida, ahí uno se pregunta, bueno, esto que muchas veces se normaliza y se dice, pero es que hoy no trabaja solo una persona en un hogar, generalmente trabajan dos personas, etcétera. Pero claro, son dos personas que al final también probablemente van a estar terminando en trabajos que son precarios, muchas veces en jornadas que son extenuantes, jornadas completas de trabajo o más de un empleo, si eso también lo consideramos hoy día, el subempleo también es bastante importante en nuestro país. Quiere decir de que son personas que están ocupadas por menos horas de las que disponen, entonces van a tener más de una ocupación o la van a buscar, van a estar buscando tener más de una ocupación, y todo eso va a traducirse en problemas para esos mismos hogares. Y otra de las contrapartidas que también se ha estado colocando sobre la mesa tiene mucho que ver con la reproducción social en distintos niveles, y uno de ellos tiene relación con la misma cantidad, por ejemplo, de hijos, hijas que van constituyendo los hogares. O sea, pareciera que cuando se habla de estas situaciones demográficas, no hay nada que hacer, porque muchas veces se plantean como una situación en la cual, bueno, la población está envejeciendo a ritmo acelerado, hay menos hijos e hijas por hogar, y pareciera que eso es algo natural, pero es importante entender que no es natural, ese es un Las fenómeno social. condiciones materiales de la vida, las Así es. dichosas condiciones materiales de la vida. El kilo de guagua es caro. Y si está, si no están las condiciones, y las condiciones no solo de sueldo, sino también de tiempo, como bien decías, porque puede que la gente, claro, haciendo tres, cuatro pegas logre zafar de la línea de la pobreza, que tampoco es como un gran éxito, pero lo puede hacer con pitutos y cosas así, pero ¿qué calidad de vida va a pasar con los hijos, con las hijas que tenga? El tema de los cuidados, que pago no remunerado, que también lo hemos conversado en otras ocasiones, que también eso afecta psicológicamente, porque está haciendo dos pegas remuneradas, la pega de cuidado, obviamente vas a tener una relación psicológicamente influenciada de manera negativa con tus hijos, con tu pareja, con estrés, con tensión, tantas cosas que hay que decir al respecto, que no es solamente, obviamente es parte de el apoyo a las prácticas de eh, eh, a las prácticas ginecológicas o etcétera, para personas, para mujeres que quieran tener hijos no pueden, es importante tener esa inversión y todo, pero no estamos viendo el elefante en medio del cuarto, que es lo mismo que estás diciendo, es súper de perogrullo, que una situación social, económica, equitativa, menos desigualdad, mejores condiciones de vida, fomentan la familia, fomentan la capacidad de tener hijos y de querer generar familia. No es un secreto. Así es, o sea, por algo durante el siglo XX
entendió a una serie de protecciones que otorgaba el Estado como seguridad social, protecciones vinculadas con salud, vinculadas con maternidad, vinculadas con asistencia, vinculadas con pensiones. Entonces, en gran medida eso es lo que hemos perdido, por lo menos en el caso de Chile y en muchos otros países eso se ha ido revirtiendo y se ha ido generando, como decíamos, en este nicho de acumulación de capital. Entonces, Los nosotros tanta cosa, hay postnatal para hombres y para mujeres, para que no se genere la discriminación, eh, la, apoyo económico durante los primeros años, de exenciones, hay países que tienen exenciones tributarias cuando tienen hijos la familia, hay tantas cosas que se pueden hablar en este tema. Recareo, por lo mismo, para despedirnos ahí y bueno, con este tema que también es bien complejo, aparte el mundo de los actores, de las actrices. ¿Algún mensaje que quisiera dejarle a la gente de lo que sacaron de este estudio con lo que te gustaría que se quedara? sí, bueno, el primer mensaje tiene mucho que ver con la importancia de desarrollar este tipo de investigaciones. Demuestra que las organizaciones de trabajadores y trabajadoras tienen mucho que decir sobre quienes forman parte de ellas, sus propios socios y socias, y que es muy importante que puedan aplicar estas encuestas, estos estudios para poder llegar a distintas conclusiones de cuestiones que tienen que ver con lo laboral, con los hogares, con situaciones del presente y del futuro. Eso es lo primero, cómo el proceso autogestionado, el mirarse como organización colectiva es fundamental para vincularlo con espacios de negociación, es decir, para ir con muchos más argumentos, para ir con datos sólidos, para ir con una perspectiva más unificada, porque muchas veces pareciera que las socias y socios son individuos que están pegados dentro de un espacio, pero en realidad comparten muchas situaciones problemáticas y de las que no todos son conscientes. Entonces, esto también ayuda a ver eso, a ver esas situaciones compartidas. Y esa es una clave para mostrarle a los empleadores cómo esto tiene que resolverse. Y eso va vinculado con la necesaria y urgente labor de empezar a desarrollar negociaciones a nivel sectorial y ramal. Y muchas veces, si la legislación esto no lo acompaña, es importante organizarse, es importante comunicarse y hacerlo por la vía de los hechos. En este caso, creemos que fue muy importante la iniciativa de gestionarte con Chile Actores y Finisterra para avanzar en la línea de conocerse y creemos que ahora van quedando también importantes caminos que avanzar, más cuestiones que se pueden profundizar, que se pueden conocer y sobre todo lo que tiene que ver con negociar, lo que tiene que ver con unirse y buscar espacios, si es que la ley no lo entrega en términos formales, hay que ir construyendo espacios de diálogo, espacios de articulación, de negociación, de proyecto común entre organizaciones sindicales de los mismos sectores para poder ir impulsando y demostrarle al poder legislativo, ejecutivo y quienes tienen que hacerse cargo de ponernos al día con esas materias legales, que está una urgencia. Sí, y que recordemos que la batería legislativa en el área de cultura está muy deficiente, una de las áreas más deficientes probablemente. Creo que nos han pasado leyes en materia de cultura en bastante tiempo, no voy a mentir con la cifra exacta, pero muy largo. Y recordemos que también lo comentaba un poco al principio, hay rubros con los que tenemos una deuda desde la pandemia. Obviamente el rubro de la salud es uno de los, probablemente con la mayor deuda que todavía también está impaga en gran medida. Eh, y otro de los rubros con los que teníamos esa deuda fue con el rubro de la cultura y obviamente ahí también los actores y actrices que ayudaron en la sobrevivencia psicológica de esa época tan difícil y se prometieron muchas cosas en materia de cultura que hasta el momento todavía están pendientes. Así Así que es. Solo para cerrar un par de cosas, tomando sí, lo que tú dices, Gino, otro pase gol, muy importante cómo tenemos que reivindicar, ¿verdad?, los derechos laborales a nivel general y en específico donde están más postergados y donde es necesario, como tú destacas. Y ahí quería acompañar con esta reflexión que hemos tenido en el ámbito de las culturas, las artes, el trabajo audiovisual. Algo que tiene que ver con la salud, como tú decías. Hace ya varias semanas está en huelga un sindicato de este sector, que es el laboratorio Sanita, de la empresa Sanita, el sindicato,
que se enfrentó con un muro en términos de la negociación por parte de los empleadores, que no permitieron poder mejorar sustancialmente las condiciones de trabajo, considerando que tenían las posibilidades de hacerlo en términos financieros, en términos de sus resultados. Entonces, es muy importante ahí ver una vez más cómo estas negociaciones por empresa lo que han venido haciendo es debilitar el derecho de los trabajadores a poder acceder a mejores condiciones. Y eso se hace, estamos hablando de negociar esas condiciones, ni siquiera de cuestiones que a veces algunos plantean como que se quisiera fijar un salario a nivel nacional, como que todo se quisiera dictar. Eso no es nada que ver, esto es negociar. Pero negociar con equilibrios de poder, al menos a nivel sectorial, al menos a nivel de la rama de actividad. Y ahí queremos enviar la solidaridad y el apoyo fraterno, ¿verdad?, a esta organización sindical que ha estado en huelga, que se ha encontrado con la puerta cerrada por parte del empleador durante este periodo y que creemos que los resultados que obtengan de su lucha, ojalá sean resultados que les ayuden a comprender que esta es una realidad que necesita ser cambiada en el ámbito de la negociación colectiva, así como también en el ámbito de las relaciones laborales en general. Claro, porque es una realidad que, como bien decía, se replica lamentablemente de forma muy extendida. Hace pocos días nomás salía en la tercera hay una noticia de que había un aumento de 72% en la ganancia de las empresas en Chile, con un destaque particular del retail, de una cifra estratosférica de ganancias netas. Y esa ganancia no se están compartiendo tradicionalmente con las y los trabajadores, no existe ese flujo y claro, la negociación empresa a empresa ha demostrado claramente que no aporta en esa línea y bueno, hay más adelante qué pasa con esta disputa, bueno, como decías ahí en el Congreso con otro marco, que el multinivel no es ramal, que deja esta barrera abierta, por eso también hay que ponerle ojo, pero que por lo menos se está empezando a discutir, una diferencia que por lo menos antes no estaba. Así que hay que estar atentos, atentas y atentos. Así que eso, Recareo, como siempre, un gusto compartir, conversar contigo, así como con todos nuestros amigos ya aquí en Fundación Sol. Y como siempre le recordamos a la gente que nos ve que conversamos de estos estudios que está sacando la Fundación cada 2 jueves. Cada 2 jueves aquí siempre a las 11 de la mañana, 10:30, 11 de la mañana, para que vayan agendando. Así que no el próximo jueves, sino un jueves más, vamos a estar viendo ahí un nuevo tema. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a usted, gracias Gino, a todos y todo en el desconcierto. Nos vemos, hasta la próxima. Chao, chao.